Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 830 para estudiar el capítulo 9 del libro de Juan. Como siempre le damos la palabra a Francisco. Este capítulo 9 que vamos a estudiar hoy es algo insólito, pues solo trata sobre la sanación que Jesús hace a un hombre ciego de nacimiento. Comienzo leyendo los dos primeros versículos. Dicen así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entre los milagros mencionados en los evangelios, este es el único del que se destaca que el mal había existido desde nacimiento. Los judíos, asesorados por los dirigentes religiosos, pensaban que las enfermedades eran causadas por los pecados de las personas. Incluso los discípulos de Jesús, que ya llevaban cierto tiempo con él, también tenían dudas sobre este tema, como lo han demostrado con esta pregunta. Pero la opinión entre los judíos, y en este caso coincidiendo con Jesús, reconocían que un niño antes de nacer no podía ser culpado de pecado, y en este caso la persona era ciega de nacimiento. Los dirigentes judíos no interpretaban correctamente Éxodo 25, que se relatan los mandamientos de Dios. Dice así: No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No quiere decir que por las maldades de los padres los hijos nacen con pecado. Lo que quiere decir es que si los padres cometen pecados y esto les perjudica en su salud, sus descendientes pueden quedar también perjudicados. Por ejemplo, unos padres alcohólicos pueden tener hijos con malformaciones genéticas, pero no son culpables de ningún pecado que ellos no hayan cometido. En el versículo 3 podemos ver la respuesta de Jesús. Dice así: No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. También este versículo puede llevar a confusión. A veces la traducción de los textos bíblicos es complicada. La preposición para, que figura en el texto leído por Victoria y que puede expresar propósito, también muchas veces puede dar comienzo a una oración consecutiva, o sea, una que da la idea del resultado. Por lo tanto, este versículo podría ser parafraseado así: Ni este hombre pecó ni sus padres, pero como resultado de su sufrimiento, las obras de Dios serán manifestadas en él. Para ellos que le aman, Dios hace que todas las cosas, incluso las aflicciones enviadas por el enemigo, les ayuden a bien. Es la providencia de Dios, los castigos del enemigo son encauzados para nuestro bien. Ya en los versículos 6 y 7 se explica el milagro. Dicen así: Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Jesús tuvo que utilizar la tierra y luego el estanque para devolverle la vista. Para nada, pero el ciego tenía que demostrar que tenía la fe suficiente como para que lo sanase, aunque entendiese la utilidad del barro y del estanque. Los que conocían al ciego, al ver que había recobrado la vista, se quedaron alucinados. Entonces le preguntaban quién le había sanado. El versículo 11 nos da la contestación. Dice así: Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé, y recibí la vista. Entonces lo llevaron ante los fariseos para que éstos comprobasen el milagro. Los fariseos, lejos de alegrarse del milagro y de que uno de los judíos, de quien ellos eran dirigentes religiosos, había recobrado la vista, comenzaron a cuestionar esta circunstancia, puesto que para ellos solo había una cuestión importante y peligrosa,
que el milagro se había realizado en sábado. La única salida que tuvieron los fariseos es decir que este hombre no había sido ciego de nacimiento. Por este motivo comenzaron el interrogatorio. Primero al sanado, luego a sus familiares y después volvieron a preguntarle a este hombre. Pero siempre esperando encontrar alguna salida que les beneficiase a ellos, para poder apresar a Jesús. Vosotros mismos podréis comprobarlo al leer este capítulo. Nosotros leeremos algunos versículos más significativos. Por ejemplo, el versículo 15 que paso a leer. Dice: volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Como podemos ver, para entender esta explicación tan sencilla del personaje no hace falta ser muy teólogo. Bueno, pues se lo tuvo que repetir otra vez. El versículo 18 dice: pero los judíos no creían en él, en que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Dice el versículo 19, y le preguntaron diciendo: ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? No he visto pregunta más ridícula que esta, pero entonces les contestan los padres en el versículo 20: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Los judíos hubiesen querido otra contestación más ambigua de los padres, pero estos, usando del temor que tenían los judíos al Sanedrín, no dieron más explicaciones. En los versículos 24 al 27 se puede ver que estos impresentables fariseos vuelven otra vez a preguntarle al ciego lo mismo de antes, por lo que éste les habla claramente diciéndoles que ya se lo había explicado, pero que ellos no quieren entenderlo. Entonces los fariseos solamente encuentran una salida: culparle de que él era uno de sus discípulos, por lo que todo había sido una farsa. Bien, pues el resto del capítulo gira en torno del mismo problema, el que los fariseos tienen una venda en los ojos y no pueden ver más allá, pero han encontrado a Jesús, un gran adversario que tenía el completo apoyo del Padre, por lo que tienen todas probabilidades de perder y hacer el ridículo. Mañana continuaremos estudiando la Biblia con el tema 831. Bendiciones y hasta mañana.